¿Sabías que durante la época dorada del cine de oro mexicano hubo actores que fueron eliminados por el poder, y no precisamente en la pantalla? Intriga, rivalidades peligrosas y pactos que los sacaron del camino sin dejar rastro. Hoy te revelo quiénes fueron y cuáles fueron las verdaderas razones detrás de su caída. No te vayas, porque al final conocerás el caso más oscuro de todos. René Cardona. René Cardona fue una figura clave del cine de oro. Actuaba, dirigía y producía, pero su cercanía con los altos mandos de la industria le dio acceso a información confidencial que más tarde, sin saberlo, le costaría la vida. Murió en 1988, a los 81 años. Oficialmente fue un paro cardíaco. Pero en los meses previos había comenzado a hablar sobre ciertas prácticas enterradas en la historia del cine mexicano: desvío de fondos, censura selectiva, figuras protegidas desde el poder. Mencionaba nombres, hacía insinuaciones. Decía que estaba preparando sus memorias. Poco después, los documentos desaparecieron. Algunas visitas extrañas se reportaron en su casa. Y entrevistas grabadas con él fueron editadas o simplemente no se transmitieron. Nunca más se supo de su libro. Moviéndose entre productores, empresarios y políticos, René sabía lo que nadie quería que se supiera. Y aunque su muerte no levantó sospechas en ese momento, hay quienes afirman que fue demasiado oportuna. ¿Murió por la edad, o porque finalmente había dicho demasiado? Lucha Reyes, la voz que incomodaba a los poderosos. La llamaban la reina de la canción ranchera. Pero su vida estuvo marcada por más que su voz: una personalidad explosiva, amistades incómodas, secretos que quizás no debía conocer. Murió en 1944, oficialmente por una sobredosis. Suicidio, dijeron. Pero muchos lo dudaron. ¿Por qué alguien que planeaba nuevos proyectos y giras tomaría una decisión así? ¿Y por qué, justo días antes, había recibido advertencias de tener cuidado con lo que decía? En los círculos del espectáculo se hablaba de que Lucha tenía deudas con figuras de peso. También se decía que mantenía vínculos con redes de apuestas y conocía nombres vinculados al poder político. Algunos creen que amenazó con hablar. Otros, que simplemente sabían que sabía. La investigación fue breve. No hubo autopsia detallada. Los documentos desaparecieron con los años. La causa fue cerrada. Pero la pregunta persiste: ¿y si no fue un suicidio? ¿Y si la silenciaron antes de que cantara la verdad? Ramón Armengol. Ramón Armengol fue una de las voces más reconocidas del cine de oro. Fue galán, cantante y figura internacional, pero al regresar a México, su intención de denunciar irregularidades en la industria marcó el principio de un silencio definitivo. Murió en 1981, a los 72 años. Oficialmente, una insuficiencia respiratoria. Pero semanas antes había hecho declaraciones en entrevistas pequeñas sobre manejos turbios en el sindicato de actores, desvío de regalías y la desaparición de fondos destinados al retiro de figuras veteranas. Decía que muchos estaban siendo olvidados a propósito. Se hablaba de que preparaba una carta abierta. Incluso, que había sido contactado para participar en un documental que abordaría las traiciones internas en la industria. Pero todo quedó en rumores. Nada de eso salió a la luz. A diferencia de otros, Armengol no murió en la pobreza ni en el abandono. Pero sí en un silencio incómodo. Su voz, que durante años llenó salas y escenarios, se apagó justo cuando parecía querer contar lo que nadie más se atrevía. ¿Fue solo coincidencia? ¿O lo silenciaron sin hacer ruido? Carmen Mondragón, libertad, secretos y una locura conveniente. Nahui Olin era incómoda. Pintora, modelo, provocadora. Su sola existencia desafiaba las reglas de su tiempo. Vivió con intensidad, se rodeó de escritores, políticos y artistas, y decía lo que nadie se atrevía a decir. Y tal vez por eso la silenciaron, sin tocarla. A lo largo de su vida, sufrió marginaciones, encierros y diagnósticos que hoy resultan sospechosamente oportunos: locura, histeria, desequilibrio. La sociedad le dio la espalda, pero no por sus obras, por lo que sabía. Hay quienes sostienen que Nahui conocía secretos que ponían en jaque a más de una figura pública. Su arte contenía símbolos, denuncias veladas, nombres disfrazados. Y su estilo de vida, libre, irreverente, desafiante, la convirtió en blanco de una campaña de desprestigio sutil, pero efectiva. ¿Fue realmente desequilibrada o la hicieron parecerlo? ¿Fueron sus palabras producto del delirio, o advertencias disfrazadas de poesía? La historia oficial apenas la menciona. Pero el poder,
cuando se siente amenazado, no siempre mata. A veces basta con hacer que el mundo deje de escucharte. Amelia Wilhelmi, risa, poder y un silencio incómodo. Fue una de las reinas de la comedia en la época dorada. Amelia Wilhelmi tenía una chispa que desarmaba a cualquiera. Actriz, cantante, escritora, se movía entre la risa y la ironía con una agudeza que no siempre caía bien a quienes estaban arriba. Se decía que sabía burlarse como nadie, pero también sabía observar. Murió en 1962, a los 58 años. Oficialmente, un infarto. Pero hubo detalles que nunca terminaron de cuadrar. Pocas semanas antes de su muerte, había sostenido discusiones públicas con ciertos productores por temas contractuales. También había empezado a hablar, a medias, con guiños, sobre las redes de explotación dentro de la industria, abuso de actrices jóvenes, favores sexuales a cambio de papeles, listas negras. Algunos aseguran que estaba preparando una obra de teatro con guiños directos a figuras reconocibles del mundo artístico y político. Dicen que la presionaron para detenerla. Otros afirman que la última entrevista que dio fue archivada por respeto tras su muerte. Nunca se publicó. El ambiente en el que se movía Amelia era cerrado, vigilado. Y ella, con su lengua afilada y su memoria prodigiosa, representaba un riesgo. ¿Murió por causas naturales? ¿O alguien decidió que era mejor que no siguiera hablando? Joaquín Pardavé, comedia, control y una muerte que desconcierta. Joaquín Pardavé fue un genio polifacético del cine de oro. Actor, director, guionista y compositor, se movía con soltura entre las esferas del espectáculo y los despachos de poder. Esa cercanía lo llevó a conocer más de lo que tal vez debía, y sin saberlo, pudo firmar su sentencia final. Murió en 1955, oficialmente de un derrame cerebral. Pero versiones extraoficiales han circulado durante décadas, que fue enterrado vivo por error, que hubo presiones familiares por su testamento, que ciertos documentos desaparecieron de su casa días antes de su muerte. Lo más inquietante es que en el último año de su vida, Pardavé había comenzado a escribir un guión basado en casos reales de corrupción y favoritismo dentro del cine nacional. Decía que todo estaba inspirado en lo que se sabía y no se decía. Algunos allegados recordaron después que había recibido advertencias amigables para no continuar con el proyecto. El guión nunca apareció. Su muerte fue rápida, su funeral masivo, su legado intocable. Pero entre bastidores, muchos aún se preguntan, ¿fue realmente un derrame cerebral, o algo lo obligó a callar para siempre? Carlos López Chaflán, comedia, discreción, y un final que levanta cejas. Carlos López Chaflán fue un actor emblemático del cine de oro. Su humor peculiar y sus múltiples colaboraciones lo convirtieron en una figura entrañable, pero su cercanía con guionistas, directores y miembros del gobierno lo hizo también depositario de secretos incómodos, que con los años, comenzaron a pesarle. Murió en 1942, a los 44 años, oficialmente por causas naturales tras una neumonía. Pero su fallecimiento sorprendió, no había reportes previos de enfermedad, ni un historial clínico preocupante. Solo días antes se le había visto activo y de buen ánimo en un rodaje. En aquellos años, Chaflán trabajaba en una obra con tintes políticos que satirizaba a ciertos líderes sindicales del medio artístico. Se decía que el personaje principal era una burla disfrazada de un importante funcionario del momento. Hubo presión para que abandonara el proyecto. No lo hizo. Tras su muerte, el libreto fue confiscado por supuestos temas de derechos. El elenco se disolvió. Y a pesar de su fama, pocos medios cubrieron su fallecimiento con la profundidad esperada. Hoy, la pregunta persiste, ¿lo mató una infección o el contenido de su siguiente papel? Gloria Marín, elegancia, poder y un silencio impuesto en vida. Gloria Marín fue una de las divas del cine de oro. Bella, inteligente y con contactos en las esferas más altas del espectáculo y la política. Pero esa misma cercanía con el poder la convirtió en una testigo incómoda de arreglos, favores y decisiones que no debían trascender. Murió en 1983, a los 63 años. Oficialmente por complicaciones respiratorias. Pero durante los años previos, Gloria había sufrido una serie de accidentes menores y episodios de salud confusos que algunos cercanos consideraban extraños. Lo curioso, cada vez que intentaba volver a la vida pública, algo se lo impedía. En entrevistas privadas hablaba de cómo ciertas carreras se construían no por talento, sino por pactos. Decía conocer los secretos detrás de películas censuradas,
contratos amañados y figuras protegidas desde la presidencia. Mencionaba archivos que nunca debieron abrirse. Sus memorias, que anunció varias veces, nunca se publicaron. Algunos aseguran que ella misma decidió destruirlas por seguridad. Otros creen que fue persuadida, o presionada, para callar. Gloria se fue entre homenajes y flores, pero también con muchas verdades guardadas. Por decisión propia, o porque no le dejaron otra opción. Jorge Negrete, la lucha sindical y un fin misterioso. Jorge Negrete, figura del cine ranchero y poseedor de una de las voces más impresionantes de su época, también fue un hombre de carácter inquebrantable. Esa misma firmeza lo llevó a convertirse en dirigente de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, en 1953, enfrentando una de las luchas más riesgosas de su existencia, erradicar la corrupción del sindicato. En un México donde las agrupaciones sindicales eran dominios controlados por mafias y políticos, su batalla era prácticamente una condena. Desde su posición, intentó eliminar el nepotismo y el desvío de fondos. Denunció el manejo arbitrario del dinero por parte de cabecillas sindicales con vínculos en el gobierno y la industria del cine. No se trataba únicamente de idealismo, estaban en juego millones de pesos en cuotas, pensiones y prestaciones que beneficiaban solo a unos pocos. Negrete buscaba claridad y honestidad, pero afrontar al dinero y al poder en México era jugar con fuego. Muchos productores, políticos, empresarios e incluso actores comenzaron a darle la espalda. Algunos lo amenazaron directamente, otros lo obstaculizaban de forma más discreta, proyectos truncados, chismes, aislamiento. Aún así, Jorge no claudicó, pero su salud comenzó a deteriorarse de forma alarmante. Aunque sufría una enfermedad hepática desde hacía tiempo, su colapso en 1953 fue repentino y sospechoso. Estando en Los Ángeles, fue ingresado de emergencia por una cirrosis aguda. En cuestión de días, perdió la vida, oficialmente por fallo hepático, pero muchos no lo creen. Algunos doctores de la época expresaron dudas acerca de la rapidez con la que su salud decayó. Se llegó a sugerir que pudo haber sido envenenado o que no recibió la atención médica adecuada. El sistema lo dejó morir. Cuando su cadáver llegó a México, miles le brindaron un homenaje, pero entre las lágrimas y los aplausos también se percibía la sombra de la traición. Pedro Infante, secretos y un vuelo fatal. Pedro Infante fue mucho más que el gran ídolo del cine mexicano. Tenía lazos con las altas esferas políticas, militares y de negocios. Su encanto lo hacía apreciado por todos, pero también lo colocó en situaciones comprometidas. El 15 de abril de 1957, su aeronave se desplomó en Mérida, Yucatán. La nación entera quedó en shock, pero desde ese mismo instante comenzaron las interrogantes. ¿Cómo es que un aviador con tanta trayectoria sufrió un accidente tan grave? ¿Por qué su cuerpo quedó irreconocible y fue identificado únicamente por una placa metálica en su cabeza? Pedro Infante conocía secretos, tenía acceso a un mundo de poder que pocos comprendían. Mantenía cercanía con personajes del PRM, el partido dominante de aquel entonces, así como con altos mandos del ejército y empresarios sumamente influyentes. Hay quienes piensan que Pedro Infante, además de ser una figura querida por el pueblo, gozaba de ciertos privilegios especiales que le abrían puertas y le permitían salirse con la suya en más de una oportunidad. Uno de los rumores más persistentes señala que Pedro estaba relacionado, de manera directa o indirecta, con una red de contrabando que operaba en la península de Yucatán. Algunos sostienen que fue engañado y terminó involucrado sin saberlo, otros aseguran que estaba al tanto, pero confiaba en que su fama lo volvía intocable. Su gran afición por la aviación era bien conocida. A pesar de haber sufrido varios incidentes aéreos, nunca abandonó su pasión por volar. Pero el día del fatídico accidente, hay detalles que simplemente no cuadran. Se asegura que el avión despegó con sobrepeso. Testigos afirmaron haber oído una explosión antes de que la aeronave se viniera abajo. Además, el copiloto, Manuel Vidal, tenía vínculos con ciertos sectores de poder en Yucatán, lo que aumentó las sospechas de una posible conspiración. El cuerpo de Pedro quedó totalmente irreconocible, fue identificado únicamente por una placa metálica en su cráneo, colocada tras una cirugía previa. ¿Y si nunca falleció en ese avión? Durante décadas han circulado teorías que aseguran que el siniestro fue provocado porque Pedro conocía demasiado. Hay quienes piensan que su fallecimiento fue fingido y que vivió el resto de su vida escondido bajo otra identidad. Incluso hay testimonios de personas que afirman haberlo visto con vida años después. Su funeral fue multitudinario, miles acudieron a despedirlo,
pero entre los asistentes también se observaron rostros serios, figuras del poder que, más que tristeza, parecían inquietas. Miroslava Stern, ¿suicidio o silencio forzado? La muerte de Miroslava Stern sigue siendo uno de los mayores misterios del cine de oro mexicano. Oficialmente se trató de un suicidio, pero las versiones que rodean su fallecimiento dibujan un panorama mucho más oscuro. ¿Realmente se quitó la vida por un desengaño amoroso? ¿O alguien decidió callarla porque sabía demasiado? Miroslava era una actriz en pleno ascenso. Su belleza fría, su distinción y su talento la convirtieron en una de las figuras más admiradas de su tiempo, con películas como Escuela de Vagabundos, Ensayo de un crimen y La muerte enamorada. Pero su vida privada estaba llena de conflictos. Según la versión oficial, cayó en una profunda depresión al enterarse de que su presunto amante, el torero Luis Miguel Dominguín, se había casado con la actriz italiana Lucia Bosé. El 9 de marzo de 1955, su empleada doméstica la halló sin vida, con una fotografía de Dominguín en una mano y 3 cartas en la otra. La autopsia determinó una sobredosis de barbitúricos. ¿Caso cerrado, o no? Desde el comienzo hubo detalles inquietantes. Su cuerpo fue encontrado con una expresión de espanto, ojos abiertos y rostro contraído, algo poco habitual en una muerte por sobredosis. Las cartas jamás se divulgaron en su totalidad, solo fragmentos vieron la luz y nunca se corroboró si realmente hablaban de un amor perdido o si contenían información comprometedora. Algunas fuentes señalan que la escena del crimen fue alterada antes de la llegada de las autoridades. Se sospecha que su cadáver fue movido. Miroslava no era solo una actriz, mantenía lazos cercanos con la alta sociedad, políticos, empresarios e incluso figuras del crimen organizado. Sabía cosas, y algunas de esas cuestiones eran lo suficientemente sensibles como para convertirse en una amenaza. Se decía que fue testigo de acuerdos oscuros en la industria cinematográfica. Incluso recibió amenazas en los días previos a su fallecimiento. Según informaron algunos periodistas de aquella época, su última película fue Ensayo de un crimen, bajo la dirección de Luis Buñuel. Irónicamente, en esa cinta su personaje muere de manera enigmática, al igual que en la vida real. En una escena impactante, Miroslava aparece dentro de un féretro con una expresión inquietante. Para muchos, esa secuencia fue más que una interpretación, fue una advertencia. Arturo de Córdoba, el galán atormentado y la censura. Arturo de Córdoba tenía todo para convertirse en una leyenda del cine de oro mexicano: talento, presencia y una voz inconfundible que lo convirtió en el galán ideal para dramas y thrillers psicológicos. Sin embargo, su trayectoria estuvo marcada por un costado oscuro. A diferencia de otros actores que representaban al héroe clásico, Arturo se especializó en personajes más complejos, atormentados, incluso obsesivos. En una época en la que eso no era bien visto, se atrevió a romper esquemas. En películas como el 1953, interpretó a un hombre celoso y paranoico. En Dios se lo pague 1948, fue un mendigo con un pasado enigmático. Aunque el público lo adoraba, Arturo de Córdoba comenzó a incomodar a ciertos sectores conservadores y a figuras influyentes de la industria. A finales de los años 50, su carrera empezó a desequilibrarse. Varias de sus cintas fueron mal vistas por la censura debido a sus temáticas polémicas y a sus críticas implícitas hacia la sociedad mexicana. En una época dominada por la moral religiosa, los personajes intensos y psicológicamente complejos que encarnaban no eran bien aceptados. Se dice que, en una ocasión, cuando buscaba un papel en una producción importante, alguien con poder bloqueó su contratación por considerarlo una amenaza para la imagen del cine nacional. Además, su vida personal alimentó los chismes. Uno de los escándalos más sonados fue su romance con la actriz Marga López. Aunque estaba casado, la relación se hizo pública, escandalizando a la sociedad conservadora. La presión de la iglesia y otros sectores tradicionales impactó directamente en su carrera. Mientras Marga López logró continuar trabajando, Arturo fue apartado poco a poco. Con el paso del tiempo, las oportunidades dejaron de llegar. La combinación de censura, escándalos y su reputación de hombre inmoral lo alejó de los escenarios. Hacia finales de los años 60, prácticamente había desaparecido del cine. Pasó sus últimos años alejado, con problemas de salud y sin el reconocimiento que merecía. Falleció en 1973, dejando tras de sí una carrera brillante pero marcada por la tragedia. Lilia Prado, la belleza bajo amenaza. En la época del cine de oro mexicano, ser una mujer atractiva y talentosa era un arma de doble filo. Lilia Prado lo vivió en carne propia.
Su sensualidad la convirtió en un símbolo, pero también en un blanco de deseo para políticos, empresarios y personajes poderosos que querían transformarla en algo más que una actriz. Desde sus primeras apariciones en el cine, Lilia destacó no solo por su hermosura, sino por su carisma y presencia escénica. Trabajó con directores renombrados, incluyendo a Luis Buñuel en La ilusión viaja en tranvía y Su vida al cielo. Sin embargo, su atractivo también captó la atención de hombres peligrosos. Se cuenta que varios altos mandos del gobierno y empresarios influyentes intentaron convertirla en su protegida. Le ofrecieron contratos exclusivos, automóviles, viajes, joyas, a cambio de favores personales. Pero Lilia no estaba dispuesta a ceder. Uno de los episodios más perturbadores ocurrió a finales de los años 50. Según testigos, un automóvil sin placas intentó secuestrarla en plena vía pública tras un evento social. Por fortuna, un grupo de admiradores la reconoció y corrió hacia ella, lo que frustró el intento. Desde entonces, empezó a recibir llamadas anónimas con amenazas, le advertían que no era inteligente rechazar ciertas propuestas. Comprendió que la única manera de salir adelante era siendo sumamente precavida. Se negó a asistir a reuniones privadas organizadas por políticos y evitó comprometerse con personajes influyentes. Aunque esto la salvó de caer en las redes del poder, también le pasó factura. Su trayectoria comenzó a apagarse. A finales de los años 60, dejó de recibir papeles destacados. Poco a poco, se desvaneció de la pantalla grande y decidió retirarse en silencio, disfrutando finalmente de la tranquilidad que nunca tuvo durante su época de mayor fama. Sabía que decir no en el mundo del espectáculo podía costar no solo la carrera, sino la propia vida. Blanca Estela Pavón, el final prematuro de La Chorreada. Nacida en Minatitlán, Veracruz, en 1926, Blanca Estela mostró desde pequeña afición por la danza y las artes. Poco después, en la Ciudad de México, ingresó a la Legión Infantil de la emisora XEQ a inicios de los años 40. Siendo aún adolescente, se unió a un grupo pionero de actores de doblaje, prestando incluso su voz a Ingrid Bergman en Luz que agoniza 1944, dirigida por George Cukor. A partir de ahí, todo fue vertiginoso. Con los programas radiales llegaron las películas, La Liga de las Canciones 1941, El Niño de las Monjas 1944 y, sobre todo, Cuando lloran los valientes 1945, dirigida por Ismael Rodríguez. El éxito de aquella producción se debió a la unión de Pedro Infante con esa actriz de enorme naturalidad y simpatía, Blanca Estela Pavón, dueña de una belleza sencilla, pero con una capacidad de expresión y emoción nunca antes vista. Y a su vez, por la presencia de una joven de notable sensualidad y carisma, Virginia Serret. Ambas fallecerían siendo muy jóvenes y en circunstancias trágicas. La Academia reconocería el talento de Blanca Estela al otorgarle el Ariel a la mejor actuación femenina y también sería postulada al premio a la mejor coactuación femenina por Vuelven los García 1946, también dirigida por Ismael Rodríguez. Sin embargo, nada se comparó con el impacto que provocaron Nosotros los Pobres 1947 y su continuación Ustedes los Ricos 1948, con las que Infante y Blanca Estela Pavón se transformarían en la pareja más emotiva del cine mexicano. Ella, como La Chorreada, la prometida del bondadoso carpintero Pepe el Toro, en un barrio obrero de la capital mexicana, donde los excesos melodramáticos se transformaron en las mayores virtudes de ese par de relatos emblemáticos. Cinema Reporter, en su edición de enero de 1949, publicaba, significa la consagración de Ismael Rodríguez como realizador y, además, la confirmación de Blanca Estela Pavón como una actriz sobresaliente, excepcional, emotiva, versátil y brillante. Blanca Estela protagonizaría melodramas apasionados como Cortesana y La bien pagada 1947, y también En cada puerto un amor, En los altos de Jalisco y Los tres tecos 1948, esta última también de Ismael Rodríguez, con Infante desempeñando un triple papel, el de los trillizos Andrade, Lorenzo, el tamaulipeco padre de la Tucita, María Eugenia Llamas, y, en apariencia, un bandido apodado El Coyote, el cura Juan de Dios, el potosino que toca el violín, y Víctor, el veracruzano, oficial del ejército enamorado de la simpática Maritoña, Blanca Estela, una joven huérfana con su mula, a la que le canta, arre, que llegando al caminito, Quimichu, Quimichu, arre, que llegando al caminito, Aquimicho, Aquimo. Para 1949, Blanca Estela encabezaba los elencos de dos intensos melodramas, Las puertas del presidio, con David Silva, y La mujer que yo perdí, con Pedro Infante, un título premonitorio,
pues sería la última cinta en la que actuarían juntos. Y una vez más, sería postulada al Ariel por Ustedes los ricos. Como es sabido, debido al accidente de Blanca Estela, Ismael Rodríguez no filmaría hasta 1952 Pepe el Toro. En sus palabras, se iba a hacer ni pobres ni ricos, la tercera de nosotros los pobres, pero muere Blanca Estela Pavón, finalmente hicimos Pepe el Toro. Pedro quería rodar una película sobre boxeo y nunca hicimos la tercera de los pobres. En esa cinta, el carpintero se convierte en boxeador y guarda luto eterno a su esposa, la chorreada, atropellada junto a sus gemelitos, para desgracia de Lucha, la vecina enamorada que interpreta Irma Dorantes. La XCW interrumpió la emisión de uno de sus programas musicales para dar la noticia. La trágica noche del Pico del Fraile comenzó cuando el bimotor SAT de Mexicana de Aviación partió desde Oaxaca el pasado lunes 26 de septiembre, transportando como pasajeros, entre otros, a Salvador Toscano Hijo, historiador y fundador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, al senador Gabriel Ramos Millán, director de la Comisión Nacional del Maíz, y a nuestra apreciada colaboradora y destacada figura del cine nacional, Blanca Estela Pavón, junto a su señor padre, don Francisco V. Pavón. Está confirmado, todos los tripulantes y viajeros perdieron la vida en tan desgraciado accidente. Nos ha dejado Blanca Estela, pero su esencia permanecerá entre nosotros por medio de sus películas, sus personajes y en nuestros corazones. La voz engolada del locutor de radio se apaga para dar paso a un sonido venerado y reconocido, el de la propia Blanca Estela Pavón, que suena lejana, casi fantasmal, y arranca lágrimas a los radioescuchas con el tema de Manuel Esperón, acompañada por la orquesta de Mario Ruiz Armengol, interpretando la canción de la película Que Dios me perdone 1947, dirigida por Tito Davison. Me quedé pensando en lo que he vivido, en las cosas amargas que pasan. De pronto al olvido, una dulce promesa. El beso que fingía, locura, angustia y agonía. Estas cosas que tienen un sabor de mentira. Si pudiera borrarlas sin dolor de mi vida. Otra vez presiento que vendrá el momento de buscar una dulce esperanza, soñando que me embriague, y que Dios me perdone si mi pensamiento solo encuentra en los sueños otra mentira. Fernando Soler. Fernando Soler fue uno de los pilares del cine de oro mexicano. Miembro de la emblemática familia Soler, su trayectoria como actor, director y guionista lo consolidó como una figura clave dentro de la industria cinematográfica. Aunque siempre mostró una imagen de hombre respetable y representante del cine familiar, Fernando también enfrentó momentos de tensión y presión por parte del poder, especialmente cuando decidió alzar la voz contra las prácticas turbias dentro del medio. Durante los años 40 y 50, Fernando fue testigo de cómo las productoras y sindicatos eran controlados por intereses políticos y económicos. Al igual que su amigo Jorge Negrete, se preocupó por la falta de transparencia en el manejo de los recursos y la manera en que ciertos grupos utilizaban el cine como plataforma de manipulación. Su postura crítica ante estas situaciones lo convirtió en un personaje incómodo para muchos dentro de la industria. Soler no solo protagonizó películas emblemáticas, sino que también formó parte de los movimientos que buscaban dignificar el trabajo actoral y evitar los abusos del poder sindical. Participó activamente en la defensa de los derechos de los actores, lo que lo llevó a enfrentarse directamente con líderes sindicales ligados al poder político. Estas acciones, aunque valientes, le trajeron consecuencias profesionales. Los productores comenzaron a limitar sus participaciones en ciertos proyectos y a dificultar la distribución de algunas de sus películas, sobre todo aquellas donde el contenido podía interpretarse como una crítica velada a la sociedad o al sistema. En más de una ocasión, escenas donde su personaje cuestionaba las injusticias sociales fueron recortadas o censuradas antes del estreno. Pese a ser un actor querido por el público y respetado por sus compañeros, Fernando vivió en carne propia las represalias de enfrentarse a las estructuras de poder. Aunque nunca fue exiliado ni públicamente vetado, su carrera se vio afectada por una serie de bloqueos silenciosos que limitaron su proyección en ciertos proyectos importantes durante sus últimos años activos. Aún así, Fernando Soler mantuvo su integridad y dejó un legado de profesionalismo y compromiso con el arte y la justicia dentro del mundo del cine. Su historia es un claro ejemplo de cómo incluso las figuras más queridas y respetadas podían ser blanco de la censura y las presiones cuando decidían no doblegarse ante el poder. Más allá de los reflectores, muchos actores del cine de oro fueron víctimas de juegos de poder que los borraron del camino sin piedad. Cuando el poder hablaba, ellos desaparecían. ¿Qué opinas de estas historias ocultas? Cuéntanos en los comentarios.
Si disfrutaste este viaje por los secretos más oscuros del cine mexicano, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este video con quien ama las leyendas que nunca mueren. Nos vemos en el próximo.